Stage Latino Podcast, episodio 28. Si eres parte de la producción técnica de eventos y espectáculos o quieres desempeñarte en cualquiera de sus áreas, este es tu podcast. Stage Latino es el programa en el que hablamos de todo lo relacionado con la planeación, producción y puesta en marcha de eventos y espectáculos a nivel profesional. Cada episodio un invitado, un referente que nos habla de su experiencia y de lo que debemos hacer, aprender e implementar para alcanzar nuestros objetivos en la industria. No olvides suscribirte a nuestra lista de correos en stagelatino.com. Y sin más, comencemos. Este episodio fue grabado antes de la situación de sanidad que ocasionó el cese de actividades de la industria. Es posible que se mencionen situaciones o ideas fuera de este contexto. Aún así, compartimos su contenido ya que consideramos que es de gran valor para nuestra comunidad. Hola amigos, buenos días, tardes o noches, especialmente para América Latina y para la comunidad de habla hispana. Nuevamente aquí estamos con ustedes en las frecuencias de Stage Latino Podcast. ¿Cómo va todo, Fercho? Hola Juanpa, bien, todo bien. Bueno, pues en esta ocasión con nuestro invitado aquí a mi lado traemos a un referente que me alegra presentar porque no solo lo admiro como persona, sino como profesional, ya que he podido ver desde un paralelo su camino en la industria. Hoy abordamos el área del sonido con un colombiano radicado hace varios años en Barcelona, con una trayectoria que inicia en Bogotá. Ya será él quien nos contará esta historia. Hola David, hermano, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, días a todos. Bien. Bien. Contento de estar aquí. Qué bueno, sí, ya era hora porque tu experiencia muy importante para compartir y bueno, ya se está haciendo realidad en el segundo ciclo de nuestro Stage Latino Podcast. Pues estamos con David Flores, ingeniero y productor técnico de sonido, quien ha llevado el control del sonido en la mayoría de sus vertientes para diferentes eventos, conciertos y festivales como el Stereo Picnic en Bogotá, Colombia, el Primavera Sound, Brunch Festival, el Sonar o el Mira que sucede en Barcelona, por nombrar algunos. También ha mezclado sonido tanto en monitores como en sala para reconocidos artistas y bandas internacionales y tiene una larga trayectoria en eventos corporativos que le ha permitido conocer el detalle de lo que lleva a este departamento en la producción de eventos en directo. Pues no me extiendo más. Cuéntanos cómo llegas a la industria y por qué te enfocas en el sonido. Bueno, creo que soy bastante afortunado por nuestra familia. Siempre estuvimos como ligados al directo, ya sea por el sonido, o el catering, o las vallas, o diferentes aspectos. Y eso, la relación de la familia con el negocio, pero principalmente pues ha sido como el amor a la música, la pasión, la conexión con la música. Estuve estudiando el bajo eléctrico en mi adolescencia, he sido melómano, lo soy, colecciono discos y finalmente por diferentes necesidades, afortunadamente pude vincularme a César Vilar, muy joven, yo creo que el primer trabajo entre comillas, que hice para él lo hice con 13 años así. De hecho, es interesante porque el primer evento era en el Auditorio León de Grave, en un concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, o diría que es la Sinfónica. Y eso con 13 años, eso me dio un punto de vista bastante amplio, porque lo normal cuando eres adolescente eres que, pues, muy cerrado a los estilos. En esa época yo escuchaba metal, Slayer, Sepultura, y estar en un concierto de música clásica me hizo ampliar el espectro y valorar todo lo relacionado con la música. Así que diría que esa fue una de las experiencias que más me influyó. Vale, David, y primero que todo, pues bienvenido a la comunidad. Gracias por aceptar nuestra invitación. Empieza contándonos en qué momento decides irte de Colombia, cómo llegas a Barcelona y cómo logras entrar en una industria, pues a veces tan cerrada como la nuestra y en un país como España, ¿no? Sí, fue algo bastante reflejo en el sentido que estaba estudiando medios audiovisuales en el Politécnico y mi interés era el sonido después de decidir que no iba a ser músico profesional. Entonces inicié a estudiar medios audiovisuales y realmente los equipos que habían en esa época allí en la universidad eran muy limitados.
Y como tenía la suerte de trabajar en directo a nivel profesional, porque estábamos ya pues eso, en la empresa en César Vilar hacíamos conciertos de todo tipo muy, muy profesionales, pues sentí la necesidad de moverme. Y bueno, Microfusa es una escuela aquí en Barcelona. Y bueno, iniciamos todo el trámite de la visa, que no era nada fácil. Y a la final se dio todo y bueno, al llegar empecé a estudiar y a buscar trabajo inmediatamente. Y tuve la suerte que los primeros trabajos de los cuales pues fui esto aceptado fue como técnico de sonido. Y curiosamente algo que me abrió bastante las puertas fue que en una oportunidad me acerqué a una empresa a pedir trabajo y justamente la pega que estaban montando era Adamson, era el I-18, y a la persona que le estaba hablando, que era el responsable, estaba súper escéptico, no me estaba dando la oportunidad, ¿no? de poder explicarle que tenía experiencia y tal, y yo me lancé y le dije, hey, yo sé que esto es un I-18 y sé que las etapas son unas lap groupen, y le hice estos comentarios. Él abrió los ojos y ¿cómo que en Colombia tal? Entonces le expliqué un poco y me dio su tarjeta, y al siguiente fin de semana estaba trabajando ya con esta empresa que es, bueno, ya no existe, Croma 440, pero en su época era una de las empresas fuertes aquí en Barcelona. Bien, genial decir eso, ¿no? Como ese conocimiento y todo ese bagaje de lo que tenías en Sevilar te permitió lanzarte y arriesgarte pues para demostrar que había unos conocimientos. Sí, pero muy limitado. O sea, tú piensas que en la época que estuve en la experiencia, o sea, los primeros años, pues realmente aprendes a trabajar, a montar las cajas, a cablear. Algo que sí aprendí y que es algo que me ha abierto las puertas en todo es el orden, incluso el aseo, la estética como tal, porque cuando tienes un setup ordenado, a la hora de resolver pues, problemas, eres mucho más eficiente y es mucho más sencillo. Y eso yo lo traía todo ya desde Colombia. Eso me ha abierto puertas, ¿no? Como el método, que a la final después con los conocimientos se ha ido ampliando, pero no, al principio realmente los conocimientos eran, sí, conocía las marcas, pero yo no era ingeniero. Digamos, las oportunidades realmente llegan es por la actitud. Obviamente los conocimientos son fundamentales, pero en mi caso la actitud ha sido uno de los pilares para poder desarrollar estos 21 años de carrera. Cuéntanos un poco cómo ya empiezas a trabajar con más frecuencia, tratas de regularte, cómo vas evolucionando en el camino para el paso de los años. Algo que sucede finalmente aquí, y yo creo que en todo lado, es el hecho de que las personas que tienen empresas lo que buscan son buenos trabajadores. Y Cataluña tiene esa cualidad finalmente, pues es una mezcla, es una ciudad muy cosmopolita, por lo tanto, pues hay empresas muy locales, pero hay muchas empresas internacionales, y realmente como que hay algunos lugares donde puede haber algún tipo de discriminación, pero realmente en Barcelona no se siente, mucho menos ahora. Si eres buen trabajador, el empresario no te suelta. Yo llegué en primavera, al invierno ya estaba yendo de monitores por primera vez en la vida, ya tenía las llaves de la empresa sin papeles, pero la empresa que confiaban tanto que empiezan a darte, entonces pues es algo que es un feedback ahí continuo. Ellos te van dando trabajos, tú respondes y cada vez más y cada vez más, y bueno, realmente con poca edad ya estaba, no sé, al año siguiente ya estaba de crew chief o de jefe de equipo en una gira, y todo se dio muy rápido. Y ya te digo, por supuesto lo que estudié en Microfusa pues fue toda la teoría que reforzó toda esa experiencia que traía de Vilar, pero pues no paras de aprender, y ahora mismo pues con la evolución de la tecnología pues es un constante aprendizaje. Nunca he parado de leer sobre equipos, y nunca he parado de estudiar softwares, porque cada vez es mayor la tecnología con la que puedes trabajar ahora. David, ¿y dirías que llegaste en el momento justo? ¿Crees que ese era el momento para llegar a Barcelona? ¿Crees que todavía es el momento, no solamente Barcelona, sino pues nos contarás de otras ciudades y de otros países en Europa? Yo creo que todo es muy relativo a cada persona, a cada situación, pero sin duda a mí algo que me abrió mucho las puertas fue el dominio del inglés.
no soy bilingüe 100%, pero bueno, ayuda muchísimo. Y mira, ahora mismo tengo un compañero que acaba de llegar de Honduras y está posicionado en uno de mis mejores clientes, es un ejemplo. Tengo otro amigo que se fue hace varios años a Londres y hoy por hoy, él es de aquí, catalán, y está en Londres, ya se fue a estudiar y desde que salió pues de la universidad no ha parado de trabajar y está trabajando a un nivel súper alto en grabación de programas en directo y tal. O sea, creo que realmente hay épocas, ¿no? Hay momentos en que las fronteras se cierran, hay épocas en que hay recesión. El 2008 era un año terrible donde pues no tenía ningún sentido realmente moverse porque pues la recesión mundial pues afectaba a todas las áreas, pero bueno, hay ciertas ciudades donde realmente no para de haber trabajo y Barcelona es una de ellas, pero pues un Berlín, un Londres, o realmente donde vayas, si tienes conocimientos y te preocupas por mezclarte con la gente local, yo creo que es cuestión de tiempo que terminen abriéndose las oportunidades. Vamos avanzando con la entrevista. Estaría bueno que supiéramos o que nos contaras desde tu punto de vista cómo se desarrollan los festivales, reconoces y sientes ese paralelo de la industria del en vivo, que comúnmente se le nombra en Latinoamérica, a habla hispana aquí en la península ibérica, es decir, el directo, ¿no? Cómo funciona toda este tema de tantos festivales, de cómo la cultura se reconoce y se le da un valor, donde hay inversión, donde se puede pensar en hacer, no sé, grandes instalaciones de una manera con más viabilidad. ¿Cómo ves tú todo este paralelo? Bueno, yo creo, hay varios puntos, ¿no? La inversión que hacen o las posibilidades de cada país finalmente pues, está totalmente ligada al dinero, ¿no? Entonces, y también al interés que quieran invertir, ¿no? El caso de Francia es increíble, ¿verdad? Francia es un país que invierte en cultura, tienen un estatuto para los trabajadores, para los artistas, las condiciones son excelentes, te vas a la ciudad más pequeña, no sé, por poner un ejemplo, a Chía, que es una ciudad pequeña, en la Bogotá, y te vas al auditorio de allí y tienen los mejores equipos, los mejores profesionales, o sea, son todos buenos profesionales, seguramente los mejores no porque están en París o en otros lugares del mundo, pero el nivel es muy alto. Entonces hay países que realmente le dan un valor a la cultura muy, muy serio. España no es el caso, lo que pasa es que la industria es grande y lo que sí hay es una gran industria de festivales, entonces en ese sentido pues hay muchísimo dinero, hay muchísima inversión y se puede trabajar bien, pero pues creo que sí va totalmente ligado a la política del país con la cultura. ¿Qué pasa? Del mundo siempre, normalmente Singapur, el lugar donde hay más eventos corporativos, pero Barcelona es de Europa la ciudad donde más eventos corporativos hay y el nivel es muy alto. Entonces, en eso sí que se nota muchísimo la inversión aquí y las producciones son muy serias, pero por lo general son productoras o sean de Londres o alemanas o francesas o de Estados Unidos y por supuesto China. Ya nos contaba Jesús en el anterior episodio toda la movida que hay en Ibiza también con el tema de la electrónica, ¿no? De la fiesta, donde suceden también todo el tiempo festivales, ¿no? Hablaba de casi medio año. Sí, sí, allí la temporada pues va desde mayo hasta octubre. Todo más que nada está condicionado por el clima. Aquí la música electrónica, justamente yo pues, estoy de operador y de productor de técnico de un festival que realiza 30 fechas al año aquí en Barcelona y en muchas otras ciudades, en Brasil, Portugal, en Madrid. El Brunch Electrónico es un festival muy, muy grande. Pues la música electrónica a nivel mundial invierte muchísimo, es un negocio muy bueno y Barcelona pues es súper puntera aquí. El caso del Sonar o todo lo que sucede alrededor del Sonar es muy grande, hay muchísima inversión y por lo tanto pues hay mucho desarrollo profesional alrededor de eso. ¿Y cuál crees, David, que haya sido o cuál sientes que ha sido el evento en el que mejor te has sentido, en el festival que mejor te has sentido en Barcelona o donde haya sido? Hay varios momentos en la carrera muy importantes. Alguna vez fui con los Pinkerton, estuvimos en el Central Park ahí de New York en el festival, en el Summer Stage y tocábamos después de Maldita Vecindad. Eso fue muy especial. Había mucha comunidad latina, era el festival LAMC, que es el Latin American Music Conference, y eso fue muy especial
pero yo creo que en el que más se me aguó el ojo fue en el Estéreo Picnic en Bogotá. Yo estaba de front of house, gracias a Sebas Vidales y bueno, la productora de Estéreo Picnic que me pusieron allí. Y en el momento en el que estaba tocando, o que acabó del concierto de Jack White, y fue curioso porque a mí realmente la pirotecnia no me gusta, pero era al final de la noche y pusieron la pirotecnia y estaba ese sentimiento general de todo el mundo de un super concierto, porque ha sido uno de los conciertos más tremendos que he podido disfrutar como profesional y como público, porque igual lo disfrutas. Claro. Y empecé a pensar en el proceso de pues eso, de que empecé en Bogotá cargando los camiones durante muchos años. Aquí ha sido un trabajo muy, muy físico porque a diferencia que en Colombia los técnicos, aquí no se llama ingenieros, sino todos somos técnicos y todos participamos en los montajes. Por supuesto, cuando ganas experiencia y ya estás en posiciones más de mayor responsabilidad, el esfuerzo físico que haces es menor, pero los primeros 10 años fueron de muchísimo esfuerzo físico, comiendo mal, calor, todas las cosas. Y estar ese momento ahí en el Estéreo Picnic, estar en el front of house, sintiendo la emoción de ese proceso, eso se te pasa pues en nada, mientras se tira la pirotecnia se te vienen todos esos recuerdos así en un minuto y se me aguaron los ojos y para mí ha sido uno de los momentos más especiales de mi carrera, sin duda. ¿Qué año era ese? Fue pues el de Jack White, tendríamos que buscarlo, de memoria no lo tengo. Pero había pasado desde que... Tranquilamente, no sé, yo ya me había venido hace 12, 13 años. Exacto. Claro, yo ya tenía mucha experiencia aquí y pues estuve allí en Estéreo Picnic. Fue muy, muy interesante. Has estado en 2 versiones en el Estéreo Picnic, ¿no? Sí, el año anterior a esto, el año que fue Nine Inch Nails, Red Hot Chili Peppers y tal, ese año estuve haciendo la mezcla y la grabación del broadcast de allí del festival. Para Camilo Quimbayo. Ahora no recuerdo el nombre de la empresa, pero era para esa empresa. Bueno, saludamos a esta comunidad colombiana que nos escucha y de la cual pues estamos también muy orgullosos, que son todos estos contemporáneos, colegas, amigos que hacen lo suyo en cada escenario, también están por allí. Quería retomar algo que ustedes habían planteado al principio y algo que he aprendido y tengo la oportunidad, porque ahora digamos que lidero diferentes empresas producciones, ¿no? Que son clientes que he trabajado como técnico. Llega gente nueva, llega gente joven y siempre tengo conversaciones. Finalmente, lo que me he dado cuenta es que si uno está convencido y le apasiona lo que hace y tenga unas metas, puede que no consigas las metas que tengas. Por ejemplo, puede que en varios momentos de mi carrera yo hubiera dicho, bueno, a mí me encantaría poder estar de gira constantemente con bandas. Lo realicé durante un tiempo, pero después la vida, las ofertas y las opciones me han llevado a otras instancias y hoy por hoy estoy desarrollando otra faceta de mi carrera profesional como productor técnico. Nunca lo había imaginado, nunca lo había pensado y se ha ido dando. Y yo creo que también ha sido por el fluir con esas oportunidades y asimilarlas con la misma pasión que con los sueños que tienes. Y eso, y yo creo, no sé, es un mensaje que siempre le transmito a la gente un poco más joven o que recién empieza, porque está muy bien tener metas y sueños, pero también está bueno como fluir con lo que la vida te va dando. Sí, y entonces eso quería retomarlo por el inicio pues, de la conversación. Vale, David, en ese orden de ideas, ahora que nos hablas de productor técnico de sonido, ¿a qué se refiere específicamente el cargo de productor técnico de sonido? Pues eres el responsable de que los proyectos, la manera como funciona aquí en las empresas, los clientes que son clientes, por lo general tienen pues project manager, después está un responsable de iluminación, un responsable de video, y luego pues me delegan o a compañeros le delegan la producción de técnica de sonido, entonces ellos te pasan los planos, te cuentan qué va a haber, qué tipo de actuaciones va a haber, o en el caso de un festival pues es enfocado directamente pues a todos los shows que hay, entonces tienes que preparar listados, primero calcular los consumos de corriente, trabajar los planos, posicionar los sistemas de sonido en los lugares, preguntar dónde va el control de sonido, el de video, el de luces, realizar unos planos donde todo el flujo de señal esté súper claro, porque esa es una de las máximas necesidades, es respetar los planos. Entonces el hecho de dibujarlo es muy importante porque finalmente pues sobre el plano no hay nadie que te pueda refutar que no lo estás haciendo correctamente.
enumerar todos los listados, preguntar si hay streaming, yo qué sé, transmisión, si tienes que grabar, si hay traducción simultánea, o si viene la radio y tienes que en el Festival Mira, pues siempre viene a todos los festivales, viene la radio, entonces tienes que generar todos estos tipos de equipos y los listados de los equipos para poder tener todo esto, pero al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo que te enfocas en todo lo que son los equipos, los planos, la corriente, todo esto, tienes que desarrollar un listado del personal. No es más, pero es igual de importante. El personal técnico humano es lo más importante y actualmente es una suerte porque tenemos un grupo de colegas amigos, principalmente amigos, y son colegas que son muy, muy profesionales, y entonces es un lujo poder contar con ellos y finalmente entonces llamarlos. Tan pronto te llega un proyecto, es reservarle la fecha para poder contar con ellos. Y es eso, ¿no? Como hacer que todos los elementos humanos y técnicos estén dibujados y las listas hechas lo antes posible al evento y luego hacer que cuando llega el evento en sí, seguir todo este plan. Y ahora por el Festival Mira o en otras producciones, ni siquiera termino operando mesa ni nada porque pues, estoy solo de productor técnico y hay algunos en los cuales pues, termino haciendo la preproducción, pero también hago la ingeniería y o estoy operando o estoy haciendo... Aquí hay en los eventos corporativos funciona que son productoras extranjeras, entonces por lo general ellos, como toda la comunicación por el intercom, seguramente es en su idioma natal, entonces si es un evento francés, es un evento inglés, por lo general traen sus operadores, los que tiran el show son de allí, de los países de donde es la producción, y mi responsabilidad es hacer la preproducción y hacer que todo el sistema funcione y ser aquí le llaman el A2, entonces, ¿no? Como el A2, el audio 2, y el A1 es el que opera. Entonces, más o menos eso es en cuanto a la producción de sonido. Lo que les decía antes, ahora mismo la vida me ha traído también ahora estoy haciendo producción técnica completa, en la cual estoy ya, pues, haciendo pues, toda la producción de un festival y, bueno, ahora ya son 2 festivales de unas instalaciones de arte y estoy aprendiendo muchísimo de muchísimas cosas que no son mi especialidad. Claro, ya entran ahí las demás áreas y como esas otras necesidades, pero pues esa experiencia y ese camino que has recorrido te ha permitido entender ese lenguaje y por eso pues lo vas asumiendo ahora, ¿no? Sí, en últimas, los que llevamos más de 20 años en la industria, pues finalmente pues, entiendes de todo, tu especialidad es alguna, pero pues sabes que es un motor, sabes quién es del rigger, sabes, ¿no? Pero sin duda ya cuando llegas a hacer la preproducción, sin duda tengo que contar con profesionales que hagan los cálculos del blending o de lo que tenga que hacer en cuanto a video o el de luces, pues que haga el diseño y llega un momento en que yo termino comunicando al ingeniero de la banda con el ingeniero responsable de luces del festival y siempre yo estoy en copia para seguir las conversaciones, pero llega un punto en que pues no es mi especialidad y tienen que estar esas personas especializadas hablando, pero esas conversaciones hacen que cada vez me vaya empapando y está siendo muy enriquecedor técnicamente y personalmente, obviamente. Yo quería hacer como otro paralelo y poner en claro y como sumar un poquito a lo que has dicho en cuanto a la producción técnica de sonido, pues uno entender que también vas recibiendo todos los riders y todas las cosas de los artistas, todo lo que va sucediendo además en el escenario, ¿no? O sea, tienes que estar también pendiente de los listados del requerimiento de los artistas, dado el caso que es un festival. Sí, es que a la final es eso, ¿no? Como los eventos corporativos tienen unas dinámicas muy similares, son listados, algunos shows, presentaciones y tal. Los festivales van totalmente enfocados pues, en complacer y cumplir, porque finalmente ya no es solo complacer, sino es cumplir los riders que finalmente terminan siendo parte del contrato y hay una negociación porque hay festivales pues, que no tienen los recursos para poder cumplirlo de rajatabla, entonces generas un contra-rider y esa negociación es interesante, en la cual tú le ofreces, no, bueno, esta empresa no tiene justamente este tipo de altavoz, pero tenemos estos otros o este mixer y terminas ahí haciendo una negociación y depende de qué festival, pues hay algunos artistas que terminan asumiendo, dicen, no, tú consigues lo que yo lo pago, eso también es ha sido una experiencia interesante este año con Floating Points en el Mira, que pedían muchísimas cosas de luces y terminamos siendo bastante presupuesto y no,
ellos cobran un caché tan alto que finalmente les daba para subir ese alquiler de esos equipos y nosotros hicimos la gestión, entonces eso fue algo interesante. Vale, Y y son, perdona David, y son equipos que van a utilizar exclusivamente ellos, supongo. sí, sin Ok. duda, y entonces tenés que generar el transporte, los tienes que quitar, desmontar, ¿no? Es como hacer toda la logística y termina siendo un rompecabezas muy interesante. El Mira, por ejemplo, es una experiencia tremenda porque yo empiezo en febrero a hacer la producción, el festival es en noviembre. Yo meto el acelerador los primeros meses, aquí llega el verano y entonces en agosto todo, desde mediados de julio hasta principios de septiembre, segunda semana, se para todo, la gente se va de vacaciones, entonces la idea es tenerlo todo lo antes posible, antes del verano, y luego desde el 15 de septiembre hasta la primera semana de noviembre es una locura de la cantidad de mails, planos, cambios, porque los artistas van llegando, no, ahora quiero añadir no sé qué hojita de eso. Y desde febrero a junio, mi intención es tenerlo. Yo siempre, mi plan es, yo quiero tener el festival ya dibujado y con las listas hechas. Y es un gran avance, pero realmente desde septiembre hasta noviembre termina creciendo bastante el festival y bueno, y hay que tener esa paciencia de decir, vale, pues, ¿qué quieres? Vale, ¿cómo lo consigo? Ahí quería hacer una pregunta, David, y es, en una única versión que yo estuve trabajando en el Stereo Picnic hace ya, no sé, unos 6 años tal vez, veía que todos los escenarios tenían que tener cambios de acuerdo a las bandas que venían en los días siguientes. O sea, terminaba el festival a las 3 de la mañana y a esa hora tenía que ponerse Sí. todo el mundo a trabajar para hacer los cambios. Al otro día arrancar con pruebas a las 9, 10 de la mañana, pero son, aparte de todo el tiempo que había trabajado todo el equipo para el montaje del festival, ya los días de festival también había que hacer muchos cambios. ¿Eso funciona también allá? Sí, lo que pasa es que finalmente hay turnos, entonces realizamos jornadas no más de 10, digo a nivel así de festivales, ya pues de los festivales potentes. Obviamente habrá festivales pequeños donde la gente hará jornadas mucho más largas, pero los donde están artistas top, rollo el Stereo Picnic, los turnos se utilizan, entonces pues hay gente que trabaja a la noche, gente que trabaja de día, pero pues termina siendo sí, es constante porque aquí, por ejemplo, en Primavera Sound, Sonar o cualquiera de estos festivales, pues el último concierto termina, yo qué sé, 3 4 de la mañana y a las 6 de la mañana tienes al siguiente artista súper grande que están entrando a los trailers a hacer reggae. Lo que sí sucede en los festivales más grandes es que los escenarios principales terminan programando un poco menos de conciertos en la noche y entonces hay más escenarios. Esto hace que, pues, primero que todo es necesario porque al ser bandas que exigen tanto, que vienen con escenografía, con un montón de motores, trus y cosas diferentes para que cada show sea diferente, programan menos bandas en cada escenario para que haya más tiempo, porque si no termina haciéndose mal y yo creo que eso es fundamental, el entender que no es solo llenar un flyer con un póster con muchísimos artistas, sino entender qué necesitas para poder hacerlo. Y esa es una gran tarea que un buen productor técnico pues le hace entender al promotor, ¿no? Como, oye, realmente no veo que lleguemos a tiempo con esto que nos estás proponiendo. Porque ese es un súper dilema, ¿no? El área conceptual y artística de lo que quiere transmitir el festival o el cliente y después lo que es capaz el equipo técnico de realizar. Eso es responsabilidad del productor técnico. ¿Qué tan lejos está, digamos, Bogotá Ah, de la ah. metodología? O no lejos, sino Mira, qué tan diferente es, porque a mí me gustó mucho el episodio que hicimos con Chema, que él nos explicaba cómo era la dinámica. Yo lo sentí eso, que estaba como diferente, que estaba como aparte de cómo está sucediendo o cómo estaba sucediendo en Bogotá, porque de cualquier forma la industria colombiana está creciendo y está mejorando notablemente en cuanto al desarrollo de sus festivales. sí, no, es un hecho, no, en todo sentido, o sea, si vemos o escuchamos a Julio Correal contando la historia, pues, de Guns N' Roses, obviamente, pues, eran momentos donde todo era muy precario, cuando en los 90 ya el nivel era muy alto, pero pues se terminaba siendo igualmente, no había un método, estaban los equipos, pero no había un método tan serio. Yo cuando fui a Stereo Picnic tenía una expectativa y realmente vi el nivel muy, muy alto en muchos profesionales muy, muy, muy pilos,
y lo único que echaba de menos era el tema de los turnos, porque realmente pues el personal hacíamos unos horarios muy inhumanos, pues. Pero yo creo que finalmente la industria cada vez, en todo lado, pues se va profesionalizando, las herramientas te van dando la posibilidad. Y yo creo que han hecho algo, la tarea que ha hecho muchos profesionales y los dueños de los festivales y de los promotores, es que viajan mucho y toman fotos, toman apuntes. Aquí en el Primavera Sound, aquí en el Sonar, hay todo un desarrollo de conferencias, de meetings de la industria y lo sé, ¿no? Porque sé que ellos han estado de los de Stereo Picnic y, bueno, y demás promotores que finalmente sé que vienen y a todo el mundo le interesa mejorar porque pues, aparte de ser su negocio, estoy seguro que nos apasiona, entonces todo el mundo está preocupado de ir De creciendo. saber cómo, Sí. cómo se hace Sí. en otras partes del Yo, mundo. yo lo único que sí noté, me acuerdo de una experiencia que me marcó muchísimo en el 2003, no sé cómo sea ahora, pero yo cuando recién llegué, en mi primer concierto que fui a trabajar aquí con una empresa pequeña, local, era un concierto de barrio, y recuerdo que le pregunté al ingeniero que estaba operando, le dije, hey, ¿ese compresor qué? Estuvo prácticamente una hora, hora y media sin parar explicándome sobre el compresor y cómo él comprimía. Y eso jamás lo había tenido yo en Colombia. Espero que eso haya cambiado, porque a eso a mí el compartir la información y y lo he ido notando cada vez, de ese momento en adelante, todas las personas que me he encontrado aquí no han hecho más que compartir y compartir y compartir y compartir y eso es algo súper valioso y por eso es tan importante realmente. De hecho, aprovecho para felicitarlos por la iniciativa porque es la clave. Para educarnos hay que compartir y esto, ¿no? Stage Latino es un buen referente de esto. Gracias, David. Aquí yo quiero retomar un tema que nos hablabas ahorita de tiempos y turnos. Nosotros en Colombia, hablo por mi experiencia personal, tanto como programador como proveedor de equipos, el cliente nos contrata o para llegar a las 2 de la mañana cuando acaba de terminar el evento anterior y Ujú. entonces tenemos que montar toda la madrugada. Hay ensayos a las 6 de la mañana, luego la audiencia llega a las 8 de la mañana y tenemos evento hasta las 6 de la tarde. Y Sí, saliendo de las conferencias hay un cóctel hasta las 10 de la noche en el siguiente salón o en el mismo salón. sí, Entonces, ese tipo de cosas no me han pasado afuera. Por ejemplo, cuando yo hacía las giras con nuestro amigo Fonseca en Estados Unidos, allá los venues nos los entregaban a las 2 de la tarde. Eran venues relativamente pequeños, pero acá si a un bar le dicen tengo que hacer un montaje, tiene que abrirme a las 6 de la mañana, todo el equipo técnico tiene que llegar a las 6 de la mañana, hacer el montaje durante todo el día y pasar la fiesta y después sí. desmontar y se convierte en 24 horas, haciendo un evento que hubiéramos podido hacer con la producción suficiente, con la coordinación suficiente a partir de las 2 de la tarde, como lo hacen allá. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva en Barcelona? Yo creo que no solo Barcelona, pero como les decía antes, he tenido la suerte de poder viajar a diferentes lugares, tanto de Estados Unidos, Europa, a algún país de África y todo. Todo es en relación al dinero. Obviamente aquí hay fiestas de pueblo, hay festivales, hay festivales pequeños, hay conciertos. O sea, hay toda una gama de conciertos de poco presupuesto donde sin duda todavía hay profesionales que hacen horarios que pues, superan las 12 horas, pero en todo lo que es así a nivel ya profesional, sea de rock and roll o sea corporativo, hay una legislación, digamos que no es por el gobierno, sino finalmente ya como que las empresas y los mismos trabajadores hemos ido exigiendo y ahora mismo estamos entre las 10 12 horas, una jornada. Seguramente habrá eventos en los cuales pues, se hagan más de las 12 jornadas, pero se paga, ¿no? Y se cobra y se es muy exigente y de hecho la tarea que yo hago muchas veces de productor y eso es explicarle a mis clientes que o entramos varios días antes a hacer las cosas o si lo quieren hacer en ese tiempo van a tener que pagar el doble o el triple de turnos y terminan viendo para ellos que es más viable, si pagar más días el espacio o pagar pues eso, los turnos. Es una realidad porque finalmente pues el dinero es el que manda en la mayoría de las producciones, depende del lugar donde estés, porque Francia y Estados Unidos, como tú explicabas ahora,
son lugares donde en Estados Unidos está pues hay sindicatos, está de Union, y en Francia hay una regulación que se llama el Estatut, que son súper exigentes, son peores que o sea, son más radicales que los pilotos de avión que una vez que pasan tal hora, se van. Y ya puedes, o sea, si no lo has organizado para que venga un turno siguiente, ha sido culpa del productor, pero son súper radicales con eso. Entonces, he tenido muy buenas y muy malas experiencias y con el tiempo lo que he entendido es explicarle al cliente, digamos que, claro, mis clientes son las empresas los que proveen o las agencias que están de intermediario. Entonces, lo importante es que ellos entiendan que tienen que hacerle entender al cliente final que si quiere un evento de calidad, tiene que tener a buen personal, bien capacitado y descansado. Porque una persona cuando ya ha pasado más de 12 horas, al momento de una crisis no reacciona igual, ni emocionalmente ni técnicamente. Y esa educación es la que se ha ido haciendo. Barcelona ha mejorado muchísimo y yo creo que eso es fundamental, hacerle entender a los clientes, y cuando se lo pones, se lo explicas de esa manera, a mí me ha funcionado y siempre terminan pagando pues turnos. Bueno, pues acercándonos hacia el final de esta amena charla, muy nutritiva además, me gustaría saber si tienes alguna anécdota, alguna situación que te ha puesto al límite con alguien que te haya enseñado, alguien que te haya aportado algo a tu carrera, como para ir cerrando esta entrevista y despidiéndonos. Sí, hay una sobre todo que es a nivel, o sea, lo he enfocado a nivel profesional, pero fue algo muy humano. O sea, hay muchísimas anécdotas, pero hay una que es fundamental, no recuerdo qué año. Estábamos en un festival al norte aquí de Cataluña, y tuvimos una crisis muy seria con la corriente. Se nos quemaron, nunca había visto una Slab Group quemándose, perdimos 2 subs T21. Bueno, habíamos dejado todo el día el montaje todo bien y en las mañanas en las pruebas se quema esto, tan, y yo estaba, aparte de muy cansado, hiper nervioso. Yo lideraba el equipo. Al cabo de una semana, Sebastián Vidales, ojalá se escuche el podcast porque es una lección muy buena que me dio. Cada una semana me dice como, hey, vámonos a tal lado a tomar algo que ya, ¿no? Ya hemos acabado este festival y tal. Fuimos, quedamos, compartimos, y en medio de la tarde me dijo, venga, no recuerdo las palabras, pero la idea era esta, que era como, David, no puede ser que usted liderando el equipo esté más nervioso que todos. Y la manera, ¿no? El llevarme una semana después, ya con la calma, ya habíamos superado, ya habíamos entendido qué había pasado, era un problema del proveedor, que los cuadros estaban fatal, no era responsabilidad nuestra, pero pues lo estábamos asumiendo nosotros el error. Y el consejo es, o sea, desde ahí empecé, porque desde hace varios años ya, pues lidero muchas producciones, y ese consejo a mí me ha marcado, y desde ahí como que he ido aflojando muchísimo, y yo creo que es fundamental en las crisis, pues buscar soluciones y no enfocarse en el problema, sino es como, listo, ya se rompió o ya se cayó, ya lo que sea, ¿qué hacemos? ¿No? El paso siguiente, y no ese, ¿por qué se rompió? ¿Por qué se quema? ¿No? Y yo creo que le agradezco muchísimo a Sebastián por ese consejo, y yo creo que sí, era lo que quería compartir. ¿Me recuerdas, David, de lo que nos hablaba Chucky García, el curador de Rock al Parque, que nos hablaba de su proceso y de la inteligencia emocional en esos momentos? Sí. Es bien interesante ese tema, claro que sí. Es fundamental. También va pasando, pues, es los conocimientos y la experiencia y los años, que todo va relacionado, pues te van dando esa tranquilidad, ¿no? No es lo mismo cuando tú asumes el liderazgo de un festival con una pega súper grande de miles de personas y tienes 26 años, ¿no? Ahora que ya, pues, tengo 39, pues finalmente el enfoque y la manera de reaccionar, aunque todavía, pues, por supuesto hay cosas que te pueden poner nervioso, pero la manera de eso, de reaccionar pues eso, estás liderando y tienes que transmitir, entonces esa calma es fundamental. Vale, pues muy interesante. Bienvenido, David. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Fercho, un placer y pues eso, felicitaciones por el proyecto. Regálanos tus coordenadas, encontrar trabajos, ver lo que has hecho y contactarte. LinkedIn es la única red social que utilizo profesionalmente y ya está, estoy como David Flores, diría. No sé. Muchísimas gracias para todos, seguimos en contacto, nos vemos en el siguiente episodio, hasta la próxima. Gracias por escucharnos y referirnos con tus colegas y amigos. Si te ha gustado el episodio de hoy, nos harás muy felices con tus calificaciones y comentarios en stagelatino.com o en cualquiera de las plataformas donde nos escuches. Recuerda ponerte en contacto con nosotros en stagelatino.com/contactar. Hasta la próxima.